Hola a todos, muy buenos días. Para mí es un auténtico placer poder estar de nuevo un año más en el Congreso de la SEDMO, de la mano de los laboratorios K-Biological, para hablaros esta vez de las aplicaciones clínicas de los aceites ozonizados. Como podréis ver a lo largo de la charla, los aceites ozonizados tienen una serie de aplicaciones tanto a nivel sistémico como a nivel local en el sistema digestivo, dependiendo de la presentación de los aceites ozonizados, ¿vale? Veréis que en clínica tiene una aplicación muy factible, siempre, como no, integrado dentro de un tratamiento que se compone de las otras herramientas que cada uno de los profesionales podemos manejar en estos momentos, ¿no? Dentro de la medicina integrativa y de precisión, ¿no? Me llamo Juan José Gascó, soy fisioterapeuta, experto en psiconeuroinmunología, como a mí me gusta decir también, experto en psiconeuroinmunología renal y además estoy trasplantado de riñón desde hace más de 22 años, ¿no? Juego con la experiencia personal de estar más de 22 años con un trasplante de riñón funcionante, injerto único, actualmente con un filtrado glomerular espectacular, funciona prácticamente igual que el primer día, así que espero que este riñón que me dieron dure muchos más años, ¿no? Trabajo en la clínica Alejandro Sanz, Salud Integrativa, en Valencia, y además colaboro con el Centro de Formación Healthy Institute, ofreciendo webinars y ofreciendo también ponencias, y como no, para los laboratorios K-Biological y Vega Pharma. ¿Qué es el ozono, no? Porque parece un poco ciencia ficción, aunque estoy convencido que para los asistentes de este congreso no, pero para aquellos que oyen por primera vez la ozonoterapia, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que a mí se me presentó esta herramienta, ¿no? Pues lo vi como un poco de ciencia ficción, ¿no? Algo futurista, ¿no? Algo para mí increíble, ¿no? Bien, ¿cómo se forma el ozono en el medio natural, ¿no? Pues el ozono en el medio natural se forma a partir de oxígeno, ¿vale? En el cual hay una descarga de energía, ¿vale? De coronas de rayos ultravioleta del sol, y a partir de ahí esa molécula de O2 se desestabiliza, se separan los dos oxígenos y se pueden unir a una molécula nueva de O2 formándose O3, ¿no? Formándose ozono, ¿no? Este ozono, como se sabe, tiene un montón de aplicaciones y tiene efectos antibactericidas, antivíricos, antifúngicos, ¿vale? Etcétera, 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 que es las mayores aplicaciones que suelen tener en medicina integrativa. Esto, aunque siga pareciendo ciencia ficción, ya no lo es, ¿vale? Es posible volver a repetirlo in vitro, ¿no? Y es lo que hacen los laboratorios K-Biological, ¿no? A través de un generador de alto voltaje, ¿vale? Realiza descargas eléctricas en corona sobre iones de oxígeno, sobre moléculas de oxígeno, perdón, las separa y luego hace que se forme el ozono, ¿no? O sea, es una producción de ozono in vitro, ¿no? No es una producción de ozono in vivo, ¿no? A partir de ahí tienen unas máquinas, ¿vale? Unos estanques, ¿vale? De aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Que lo que hace es burbujear el aceite de oliva en unas condiciones muy especiales y unas condiciones estándar, ¿vale? Que son las que mantiene esa máquina de forma continua, ¿no? Burbujea el aceite de oliva para que el aceite de oliva sea ozonizado, ¿no? Luego se evalúa esa ozonización, ¿no? Esa oxidación, esa peroxidación de esos lípidos. Lo que ocurre es que se valora en laboratorio cuál es el nivel de peroxidación, ¿vale? Porque tiene que ir a una peroxidación muy definida, muy concreta, y que nos determina que todo el aceite, ¿vale? Pues está peroxidado en la misma cantidad, ¿no? En la misma graduación, ¿no? Para ello se toma diferentes muestras, ¿vale? De donde está, del estanque donde está el aceite de oliva, para ver que realmente
bueno, se ha conseguido el nivel de peroxidación deseado, ¿no? ¿Cuál es el motivo de hacerlo en aceite de oliva? Porque en aceite de oliva el ozono lo que hace es absorbido por la matriz del aceite de oliva y el ozono permanece intacto dentro de la matriz de aceite de oliva, ¿no? A través de enlaces covalentes y enlaces de Van der Waals. Es para mí es tecnología punta, ¿vale? Es algo totalmente del siglo XXI, ¿vale? Ya diría que del siglo XXII, ¿no? Para mí es algo vamos, increíble. Sinceramente, yo como clínico, ¿no? No soy especialista en laboratorio ni especialista en tecnología, ¿no? Pero como clínico para mí esto es ciencia ficción, ¿no? Este proceso lo que permite es fijar el ozono de una forma eficaz y segura, ¿no? De este modo, lo que conseguimos es poder llevar a cabo una manipulación y una transformación galénica posterior del ozono. Además, los aceites ozonizados de Hay Biological, el Active Ozone Advanced Pro, lleva una microencapsulación, ¿vale? Que lo que permite es que pueda pasar el plano gástrico, ¿no? Pueda pasar a través del estómago sin ser degradado este aceite de oliva y pueda llegar al intestino, ¿no? Que es donde realmente es donde nosotros realmente queremos llevarlo, ¿no? Una vez está en el intestino, es muy fácilmente absorbido, ¿vale? Por las paredes del intestino, ya que viene microencapsulado y pasa así a sangre, ¿no? Y a linfa, al tejido epitelial, donde el ozono se liberará y empezará a hacer su función, que es donde nosotros queremos llevarlo, ¿no? Os he explicado todo esto porque hay muchas personas que tienen dudas acerca de cuál es la mejor aplicación acerca del ozono, ¿no? De la ozonoterapia, ¿no? Como yo suelo siempre explicar, ¿no? Yo estuve, antes de ser trasplantado de riñón, estuve 7 meses en diálisis, ¿no? Obviamente, si tuviera que volver a pasar por diálisis, lo volvería a hacer, ¿no? Yo quiero estar vivo, ¿no? Pero la diálisis para nada es agradable, ¿no? Yo pasé con 16 años, no tenía tampoco el nivel de conciencia que tengo ahora, pero para nada es agradable, ¿no? Que te pinchen, ver cómo te pinchen 2 veces, obviamente, una de entrada y una de salida, ¿no? Ver cómo sale tu sangre, pasa por una máquina, se limpia y vuelve a entrar, así durante 3 horas y media, ¿no? Claro, una de las aplicaciones de la ozonoterapia es la ozonoterapia mayor, ¿no? La autohemoterapia mayor, perdón. La autohemoterapia mayor, ¿vale? Como bien sabéis, consiste en sacar unos 100 mililitros de sangre, meterle gas ozono y volver a meter la sangre, ¿no? Esto, pues bueno, insisto que si no hubiera más remedio, pues se haría, ¿no? Pero, bueno, realmente es algo que no es agradable, ¿no? Para la gente, ¿no? Por eso os estoy ofreciendo esta posibilidad que tiene múltiples beneficios y, como luego os comentaré en casos clínicos, tiene para mí la misma eficacia que otras aplicaciones de ozono, como pueden ser la vía rectal o como pueden ser la vía vaginal o como pueden ser la autohemoterapia mayor. ¿Qué ventajas tiene que sea aceite ozonizado microencapsulado en ampolla? Como os he dicho, tiene la misma efectividad que otros métodos de administración, no es invasivo, eso ya es una ventaja muy, muy, muy grande, no es doloroso, no genera estrés emocional, además se puede autoadministrar por parte del paciente sin tener que desplazarse y sin tener una pérdida de tiempo, ¿no? Es tan simple como beberse una ampolla de forma diaria, dependiendo de las recomendaciones del terapeuta, ¿no? Y además es económico, ¿no? Es mucho más económico que otro tipo de administraciones de ozonoterapia que impliquen un uso de material y la aplicación por parte de personal sanitario, ¿no? Una vez dicho esto, voy a pasar a contaros algunos casos clínicos de los que hemos tratado en nuestra
nuestra clínica, ¿vale? Con aceites ozonizados, microencapsulados, para que veáis que realmente se obtienen resultados muy buenos, ¿vale? En este primer caso os traigo bueno, el caso de una persona trasplantada de riñón, ¿no? Que tenía repeticiones, perdón, tenía infecciones de repetición en el catéter doble J, ¿vale? Por Staphylococcus epidermidis, ¿no? Esto se determinó en el hospital, ¿no? Era un paciente de 53 años, trasplantado desde hacía 3 años, obeso, que además, bueno, pues cada 2 meses, mes y medio, 2 meses, hacía una infección de orina. Parece ser que en uno de los cultivos apareció este bicho, ¿vale? El Staphylococcus epidermidis, y se determinó que estaba en el doble J, ¿no? Porque se le realizó un primer recambio antes de que nosotros empezáramos a tratarlo, y fue cuando estuvo 4 meses o 3 meses sin sin tener infecciones de orina, ¿no? Además, buscando en bibliografía, descubrimos que el Staphylococcus epidermidis tiene afinidad por superficies sintéticas, bien sean prótesis de metal o bien sean prótesis de plástico, ¿vale? Como es el caso de la doble J, ¿vale? Como os decía, tenía infecciones recurrentes cada 2-3 meses de orina por este microorganismo, que además ya se había vuelto resistente a diferentes antibióticos, porque ya llevaba prácticamente desde el trasplante, que llevaba prácticamente 3 años con infecciones de orina de repetición. Eso añadido con la inmunosupresión, pues imaginaros el caos que puede sembrar, ¿no? En julio del año 2019, ¿vale? Realizamos nosotros la primera visita, ¿vale? Y el tratamiento que aplicamos es el ozono en ampollas, el Active Ozone Advanced Pro, ¿vale? Una ampolla en ayunas, ¿vale? Manosa, arándano rojo, vitamina C, 1 gramo de vitamina C oral al día, vitamina D, 4.000 unidades internacionales por la mañana al día. Y, bueno, realizamos cambios en el estilo de vida, ¿no? Como os he dicho, era un paciente con problemas metabólicos, no era un paciente obeso. Obviamente, pues lo pusimos a hacer deporte, que es lo que nosotros siempre hacemos, ¿no? Nuestra nutricionista le enseñó a comer bien, de forma saludable. De hecho, no llegó a 2 años, este paciente perdió unos 45 kilos, ¿no? O sea, que realmente se puso las pilas en el estilo de vida también, ¿no? Pero bueno, seguimos. 2 años después de haber iniciado el tratamiento, ¿vale? No hubo ninguna reinfección por esta bacteria, ¿vale? No, bueno, ni por esta ni por ninguna, no hubo ninguna reinfección de orina, ¿vale? Y sí que tuvo 2 ingresos, ¿vale? Para recambio del catéter doble J, porque parece que el catéter doble J, el uréter, se le obstruía aproximadamente no llega al año, ¿vale? Había un aumento de creatinina y de urea importante, y era hacer el recambio del doble J, y el paciente, pues automáticamente la función renal se volvía a normalizar, ¿no? Con ello lo que hemos hecho, además no solo de eliminar las infecciones de orina, hemos hecho que el paciente no tenga ingresos hospitalarios, que es muy importante, porque normaliza la vida de ese paciente, no hay pérdidas de tiempo, no hay peligro de volver a tener un ingreso hospitalario cada X tiempo. Además, es un paciente que es autónomo, no es empresario. Entonces, bueno, pues el tiempo se valora muchísimo más, ¿no? Además, evitando también los peligros de estar ingresado en un hospital, como las infecciones nosocomiales u otro tipo de inconvenientes que pueden tener. De hecho, se ha demostrado que aquellos pacientes trasplantados que realizan más ingresos hospitalarios tienen un peor pronóstico, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso para mí muy bonito, porque realmente es donde a mí me toca, ¿no? Me toca el corazón, que es con los enfermos renales, ¿no? Otro caso también muy bonito, en este caso también de insuficiencia renal por causa vírica, fue un paciente que contactó con nosotros y que en la anamnesis, bueno, pues en mayo del año 2019
al parecer secundario en la anamnesis, ya os digo, en las preguntas que le realizamos en la primera visita, que fue en septiembre, nos dimos cuenta de que en el año 2019, en mayo, pues se le había diagnosticado una insuficiencia renal de progresión rápida, ¿vale? Parece ser que el diagnóstico del hospital era una glomerulonefritis primaria, secundaria hipertensión arterial, ¿no? Y el tratamiento que se le puso fue amlodipino, olmartán y furosemida. Eso fue cuando ya lo conocimos nosotros, ¿no? En septiembre del año 2019, ¿no? En la primera visita, en la analítica, tenía una urea de 126 y una creatinina de 268, ¿no? Y cuando le preguntamos qué había ocurrido poco antes, 2, 3 meses, 6 meses antes de esa analítica de mayo de 2019, el paciente lo único que refirió es que había tomado durante 15 días ibuprofeno. Realizamos también cambios en el estilo de vida e intentamos mejorar el eje intestino-riñón, ¿no? Si jugábamos con la hipótesis de que era una insuficiencia renal por ibuprofeno, ¿no? Entonces, como ya no estaba tomando ibuprofeno, íbamos a ayudar al organismo a través del intestino a drenar muchísimo mejor pues, bueno, todo aquello que luego debería de pasar al riñón, ¿no? Entonces, bueno, el tratamiento que le pusimos en primera instancia fue glutamina, probióticos, vitamina B, vitamina D, melatonina y enzimas digestivas. Como podéis ver, bueno, en la siguiente visita, 2 meses después de haberle puesto este tratamiento, bueno, pues la urea había subido por las nubes a 229 y la creatinina a 363, ¿no? A partir de ahí fue ya cuando le pedí la analítica de virus y metales pesados porque no me cuadraba para nada los resultados que estábamos obteniendo, ¿no? En diciembre, un mes después, obtenemos los resultados de la analítica. Como podéis ver, nivel de inflamación muy elevado, con una homocisteína en 21,8. Y aparece lo que yo sospechaba, que era un citomegalovirus, puesto que han habido casos en los cuales la toma de ibuprofeno ha reactivado las infecciones latentes por citomegalovirus, ¿no? Entonces, el resultado que apareció en IgG fue Epstein-Barr, herpes simple, pero sobre todo citomegalovirus, ¿no? Además, también aparecieron niveles elevados de mercurio y arsénico. El tratamiento que aplicamos fue ozono en ampollas, el Active Ozone Advanced Pro, 3 ampollas al día durante los primeros 10 días, ¿vale? Mañana, tarde y noche, siempre en ayunas, media horita antes de las comidas. Luego, 2 ampollas durante 15 días, una por la mañana y una por la noche, lo mismo en ayunas, 15, 20 minutos, media hora antes del desayuno y antes de la cena. Y el resto, hasta la siguiente visita, una ampolla, ¿no? Además, lo acompañamos de L-lisina, 500 miligramos, vitamina C, 1 gramo al día, vitamina B y un depurativo hepático, ¿vale? En enero de 2020 se le realiza la siguiente analítica en el hospital y, bueno, pues como podéis ver, la mejora es bastante significativa. La urea había bajado a 137 y la creatinina en 267, ¿no? Con lo cual decidimos seguir el tratamiento que habíamos pautado en esa línea, ¿no? Con ozono, vitamina B y el depurativo hepático. En marzo, 2 meses después, en la nueva revisión en el hospital, la urea seguía bajando, aunque ya parecía que se iba estabilizando, ¿no? En 111 y la creatinina en 223. Se mantiene el mismo tratamiento y además le añadimos otra vez la vitamina C. Y por último, bueno, como sabéis, hubo ahí en medio una pandemia, ¿no? Y las siguientes revisiones presenciales ya se realizaron en septiembre de 2020 y en enero de 2020, ¿no? En la cual y en enero de 2021, ¿vale? En las cuales ya se vio que había una función renal estable con una urea en 99 y una creatinina en 1,83 aproximadamente, ¿no? La creatinina se le va bailando, ¿no? Dependiendo de
muchos factores, de diferentes factores, ejercicio, alimentación, estrés, etcétera, etcétera, entre 1,8, 1,9 y 2, ¿vale? Y lo mismo ocurre con la urea, ¿no? La urea pues va siempre entre unos valores entre 95, 105, 110, ¿no? Pero bueno, conforme nos llegó a nosotros en la primera visita, que parecía que se iba a diálisis de cabeza a frenar el avance del deterioro de la función renal, bueno, pues como podéis ver, el resultado es muy, muy, muy bueno, ¿vale? Estamos ahora pendientes de repetir la analítica de virus, ¿vale? Pero bueno, viendo ya el resultado de la función renal, sí que es verdad que hay un daño renal instaurado, que eso ya no se va a reparar, pero parece ser que el progreso a peor de la insuficiencia renal sí que se ha frenado. Y bueno, este es un caso también muy bonito de un señor con VIH. Además, es muy característico porque muy característico, no, es muy significativo porque el paciente, el único cambio que introdujo fue introducir las ampollas de aceite ozonizado, ¿vale? Es un paciente de 53 años que viene a clínica para tratamiento físico, ¿no? Para fisioterapia, ¿no? Y un día hablando con él, en una publicación que hicimos en redes sociales, vio el ozono y cuando vino a la sesión de fisioterapia nos preguntó si podía tomarlo. Claro, sin ningún problema, ¿no? No es un paciente que nosotros llevemos de forma integral, ¿no? Es un paciente bueno, que simplemente preguntó y ya está, ¿no? Es un paciente que tiene 53 años, hombre, con un VIH positivo desde hace 15 años. Actualmente está en terapia triple antirretroviral y bueno, se percibe cansado y por todo lo demás la verdad es que tiene un estado general muy, muy, muy bueno. Ya os digo, él mismo introdujo la ozonoterapia en ampollas, una ampolla diaria para ver los resultados. Y bueno, aunque los cambios no son muy grandes, para aquellas personas que trabajáis con VIH, realmente son cambios significativos, ¿no? Tras 2 meses de tratamiento se observa que los linfocitos CD4, ¿vale? Están en 1100 cuando desde hacía más de 5 años estaban en valores de entre 500 y 700, ¿no? Además también mejora la percepción de la sensación de fatiga. Bueno, como os digo, para mí es muy significativo porque el único cambio que se introdujo fue la utilización del ozono en ampollas y del aceite de oliva microencapsulado, del aceite ozonizado microencapsulado, y para mí es muy, muy, muy gráfico, ¿no? Por otro lado, aparte de K-Biological, aparte de utilizar el aceite el aceite de oliva, perdón, microencapsulado, ¿vale? Ozonizado, microencapsulado, también tiene aceite de oliva ozonizado que no va microencapsulado para que no atraviese la barrera intestinal y tenga su efecto en la luz del tubo digestivo, ¿no? Que es este producto que tenéis ahí, que es el Gas 120 Pro, ¿vale? El Gas 120 Pro estimula el crecimiento de una flora intestinal beneficiosa, evita la absorción de toxinas y metales pesados, cosa que, bueno, como sabéis, es muy, muy, muy importante debido al ambientoma al que estamos expuestos hoy en día. Evita la absorción excesiva de grasas, ¿vale? Por eso contribuye a la disminución de los niveles de colesterol y contribuye a un aumento y una fluidez de las heces y de la motilidad intestinal, ¿no? Una cosa es cuando nosotros principalmente los aceites ozonizados los solemos utilizar en el tratamiento de microorganismos, ¿no? Lo que pasa es que dependiendo de si el microorganismo está en sangre o principalmente en sangre o en algún otro sitio, como puede ser el sistema nervioso central, el cerebelo, la amígdala, no sé, o el riñón o el hígado, ¿vale? Que eso se puede identificar, ¿vale? Si está en el tubo digestivo, utilizamos este producto, ya que no va microencapsulado y no atraviesa la barrera intestinal. Ahora voy a pasar a contaros algunos de los casos que hemos tratado en clínica con este producto. Tuvimos una paciente, ¿vale? Mujer de 53 años, ¿vale?
diagnosticada de depresión crónica desde hacía 4 años, ¿vale? Y estaba tomando Lexatin, pautado por el psiquiatra. El episodio depresivo, bueno, apareció, siempre hay un disruptor, ¿no? Que es el que activa la enfermedad, vamos a llamarlo así, pero hay que siempre que contar la base, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo previo a ese momento, ¿no? El episodio depresivo apareció en 2015 tras unos problemas familiares, ¿vale? En la anamnesis no solo vemos los problemas familiares y tratamos de ver cómo están actualmente, ¿no? Que parece que están solucionados, ¿no? Pero en lo que aparece en la actualidad y que nos llama mucho la atención es que esta persona, esta mujer, presenta hinchazón abdominal, es decir, una mujer de 53 años que parecía que tenía un embarazo de 6 o 7 meses. Estreñimiento crónico, ¿vale? Hacía deposiciones cada 2-3 días, ¿vale? Falta de energía, neblina mental, fatiga, dolor crónico, inapetencia sexual, bueno, lo que habitualmente se diría que es un cuadro de depresión. Se le realiza un análisis de microbiota, ¿vale? Y aparecen estas cepas, ¿no? Estas cepas, yo ya os digo que yo simplemente lo que hago después es coger el análisis de microbiota, que viene muy completos y ya te dicen cada cepa qué puede estar produciendo, ¿no? Pues aparecen estas cepas del Coprococcus y el Dialister, y además aparece también mercurio en heces, ¿vale? Pero las cepas Coprococcus y Dialister se relacionan con inflamación del sistema nervioso central y colonización de estos bichitos hacia el sistema nervioso central y depresión, ¿no? Con lo cual, bueno, la contaminación del mercurio, ¿vale? También solemos hacer terapias de quelación. Eran por unas amalgamas que hacía ya 10 años que se había quitado, pero las había llevado durante 22 años. El tratamiento que le aplicamos fue el Activozone A120, glutamina, enzimas digestivas, arabinogalactanos, vitamina D, reguladores del tránsito intestinal que no son laxantes, ¿vale? Cuando hablamos de reguladores del tránsito intestinal estamos hablando, por ejemplo, del psyllium, estamos hablando del hinojo, estamos hablando del aloe vera, ¿vale? Que no hacen que la persona tenga esa sensación de vaciar, de laxante, ¿no? De retorcijón, de vaciar completamente, ¿cómo decirlo?, de esa obligación de vaciar, me tomo hoy el laxante y vacío, sino que vamos utilizando reguladores del tránsito intestinal para que poco a poco ese mismo intestino que está parado se ponga otra vez a trabajar, ¿no? Además, desde el punto de vista de la osteopatía, ¿vale? Como sabéis, el tránsito intestinal está muy relacionado con el peristaltismo y con el nervio vago, ¿no? Trabajamos mucho lo que es el agujero rasgado posterior, que es la salida del nervio vago, trabajamos todo el nervio vago, la estimulación del nervio vago a nivel del cuello, ¿vale? A nivel del diafragma, ¿vale? A nivel del centro frénico, abrimos espacios y estimulamos, hacemos un masaje también en el intestino para estimular el peristaltismo, ¿no? Para activar el sistema nervioso parasimpático intestinal, ¿no? Bueno, y cambios en el estilo de vida, ¿no? Inducimos a los pacientes a que hagan deporte, a que se alimenten de forma saludable, etcétera, etcétera, etcétera. En octubre, cuando volvió esta paciente, ¿vale? Se encontraba con mucha más energía, había disminuido el hinchazón abdominal y casi había desaparecido el estreñimiento. Es decir, de 7 días que tiene la semana, pues había un día que ya no iba, pero los otros 5 días sí que iba de forma regular, ¿no? Los otros 6 días sí que iba de forma regular. Desde psiquiatría pues, se valora positivamente el inicio de la pauta de retirada de Lexatin, ¿no? Le comenté que lo hablara con el psiquiatra porque le tenía que hacer la pauta del psiquiatra para poder ir retirándolo poco a poco porque es algo muy lento, ¿no? Es un proceso muy lento y costoso la retirada de estos fármacos y que debía de ser pautado por un especialista para su seguimiento, ¿no?
Manteníamos el tratamiento, ¿no? El Activio-Zone Gas 120, la glutamina, enzimas digestivas, arabinogalactanos, vitamina D, reguladores del tránsito intestinal, aquí ya introduje los probióticos, ¿vale? Primero estuvimos unos meses haciendo limpieza del tracto intestinal, ¿vale? Y ahora ya estábamos repoblando, ¿no? Más el estilo de vida, ¿no? En febrero de 2021, ¿vale? O sea, 8 meses aproximadamente después de haber iniciado el tratamiento, está en proceso activo de retirada del Lexatin y está empezando a realizar algo de CrossFit. O sea, una persona que tenía una depresión, que estaba tomando Lexatin, que tenía dolor crónico, fatiga, cansancio, inapetencia, está empezando a hacer CrossFit, ¿no? Eso es un grado de salud ya muy bueno, aunque aún le queda mucho por hacer, porque lleva muchos años en sedentarismo, muchos años además tomando medicación, ¿no? Y bueno, pues recuperar ese tiempo, ¿no? Digamos, a nivel de fisiológico, pues cuesta un tiempo, ¿no? Pero ya está empezando a hacer CrossFit con un entrenador personal, ¿no? Que le va marcando y le va adaptando las cargas según, según las necesidades que tiene esta persona día a día y de cómo se encuentra, ¿no? Porque como sabéis, bueno, no todos los días estamos igual, ¿no? Y dependiendo de cómo vayan las recuperaciones y de lo que haya hecho el día anterior o 2 días antes, pues se va regulando el ejercicio, ¿no? Pero para que veáis que realmente se consigue una mejora importante, ¿no? Actualmente, si la veis, de esa barriga como os he dicho antes, de 6-7 meses de embarazo, no queda prácticamente nada. Aún queda por trabajar un poquito, ¿vale? Porque sabéis que la limpieza es lenta, ¿no? Pero los resultados van llegando, ¿no? Y eso es lo que realmente motiva al paciente a seguir. Y el último caso que os voy a presentar es una hiperplasia de próstata, ¿no? Es un paciente masculino de 57 años en seguimiento desde hacía 5 años en urología con valores de PSA de en torno a 2, 2,5. En la última analítica, en enero de 2020, hace ahora un poquito más de un año, la PSA le subió a 4,3, ¿no? Entonces decidieron hacerle una biopsia prostática, ¿vale? Y de las 12 muestras que se le tomaron, 2 presentaban malignidad. Se programa la cirugía para abril de 2020. Bendita epidemia. Hay veces que la epidemia llega cuando tiene que llegar, ¿no? Entonces, nosotros lo vimos 15 o 20 días antes de que nos... Bueno, la primera semana de marzo, justo antes de que nos encerraran, ¿no? El año pasado. Y, bueno, vimos que presentaba un estreñimiento crónico, para mí es brutal, una deposición cada 4 o 5 días y con laxantes, además, con lo irritativo a nivel intestinal, que es eso, ¿vale? Tenía el vientre muy hinchado, ¿vale? Parecía, ya os digo, era un hombre, un señor de 57 años, sarcopénico, ¿vale? Con debilidad, y que además tenía un hinchazón, ya os digo, yo directamente diría que como un embarazo de 8 o 9 meses, ¿no? Cuando se le realizó el análisis de microbiota, vimos que había una serie de bacterias como el Ureaplasma parvum y el Propionomicrobium lympholiphum. Bueno, me cuesta leer estos nombres, ¿no? En el mismo, como os he dicho antes, en el mismo análisis de microbiota, ¿vale? Especificaba que estos 2 bichitos aumentan un 70% el riesgo de sufrir cáncer de próstata. Bien, hablamos con el paciente, yo hablé con el paciente, le dije que me diera tiempo, ¿vale? Porque había que hacer el tratamiento para ver cómo funcionaba, tampoco, a veces, bueno, los resultados ya sabéis que no llegan de hoy para mañana, ¿no? Y tampoco sabía yo qué es lo que al final iba a conseguir, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos el tratamiento con Activio-Zone Gas 120, ¿vale? Para tratar de eliminar todas las bacterias patógenas, virus, etcétera, etcétera. Glutamina para mejorar la permeabilidad intestinal. Enzimas digestivas para evitar
que se putrefacten los alimentos en el intestino, arabinogalactanos para mejorar la calidad del tejido intestinal, vitamina D como neuromodulador, melatonina porque tenía mala calidad del sueño, reguladores del tránsito intestinal, como os he dicho antes, no laxantes, sino tratar de ir ayudando y apoyando con alimentación, una alimentación rica en fibra, con fisioterapia, con osteopatía, y con reguladores del tránsito intestinal, como pueden ser el psyllium, el aloe de vera o el hinojo, que cada vez ese tránsito intestinal se vaya regulando, ¿no? Y estilo de vida, ¿no? Porque realmente, aunque tenía 57 años, tenía el estilo de vida de un hombre de 80 o 90 años, ¿no? Sedentarismo puro y absoluto, ¿no? Como os decía, debido a la pandemia, ¿vale? Se retrasa sin fecha la cirugía de extirpación de la próstata. En 5 o 6 meses después de haber empezado este tratamiento, ¿vale? En agosto de 2020, visita de nuevo, tiene una visita de nuevo en urología, donde la PSA le ha bajado a 1,83. ¿Vale? Muy una bajada muy significativa. Ante el cambio, ¿vale? En la PSA, el urólogo decide pedir una nueva ecografía que se le realiza en octubre de 2020, en la que la hiperplasia de próstata se ha reducido en casi un 35%. ¿Vale? El tamaño de la próstata se había reducido en torno a un 35%. Se decidió no realizar la cirugía y repetir la biopsia a los 6 meses. Estamos ahora pendientes, ¿vale?, de repetir la biopsia, ¿vale? Pero bueno, bajo mi punto de vista, habiendo bajado la PSA a esos niveles, es posible, al menos existe una posibilidad, de que la malignidad, pues si no haya desaparecido, haya disminuido, ¿no? Pero bueno, esto es para que veáis un poco los casos y las aplicaciones que tienen los aceites ozonizados, ¿no? Tanto microencapsulados, ¿vale?, como los aceites ozonizados libres, ¿no? Los aceites ozonizados microencapsulados tienen la capacidad de poder traspasar la barrera intestinal, y los aceites ozonizados libres son para que la acción, ¿vale?, contra los microorganismos patógenos se realice dentro de la luz intestinal. Y como podéis ver, son casos que nos podemos encontrar día a día en nuestras clínicas, ¿no? No son casos excepcionales estos que os acabo de mostrar, ¿no? Y no son casos que únicamente se traten en los hospitales punta, ¿no? Los podemos encontrar nosotros en nuestra clínica y es lo que nosotros hacemos, ¿vale? Así que espero que os haya gustado esta charla. Muchas gracias por haber estado ahí hasta el final. Muchas gracias también a Key Biological por haberme invitado a poder ofrecer esta información. Muchas gracias también a la CENMO por haberme dado un año más la oportunidad de mostrar mis conocimientos. Y bueno, muchas gracias, me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado y espero que aprovechéis mucho esta información. Muchas gracias.